Las migraciones en el Perú. Para introducirnos al tema, me gustaría explicar un poco sobre qué es la migración, qué es el desplazamiento de un grupo de individuos o de personas de un lugar a otro. En este caso vamos a estar hablando sobre las consecuencias y el impacto que tuvo la migración de las personas eh, rurales de nuestro país, ¿no?, que vinieron hasta la capital. Vamos a hablar de las consecuencias culturales y sociales que se pueden evidenciar hasta el día de hoy. Uno de estos ejemplos es el nuevo consumidor, que es una mezcla de toda la mixtura, de toda la cultura que se ha juntado y se ha reunido a lo largo de tantos años, ¿no? Es un peruano que se ha adaptado a la nueva urbanización, se ha adaptado a las nuevas modas, sin embargo, sí, sigue llevando con orgullo sus raíces, de sus antepasados, sus costumbres y sus creencias. Voy a empezar, ¿no?, pasándole la palabra a mi compañero, que va a explicar un poco estos impactos y estas consecuencias culturales y sociales que empezaron en 1940. Gracias. Entre los años 1940 y 50 se generó una migración interna. Lima se volvió la zona más llegada de provincianos, con mayor atracción de personas que no veían futuro en el campo. Con ello se crearon muchos cambios sociales y culturales. El mayor cambio social fue el mayor tasa de empleo y generación de ingresos a las ciudades. Las disparidades económicas del país eran muy notorias, afectó a las oportunidades en las provincias y hizo que el proceso acelerado de la urbanización se dispare. Los cambios culturales de esto fue que la mayoría de inmigrantes eran de población rural, entonces tuvieron que aprender el idioma castellano, lo cual era algo distinto a su lenguaje indígena. Aunque la música y la vestimenta en su cultura seguían siendo importantes, para este sector de la población, con el paso de los años fue cambiando. Me gustaría hablar sobre los cambios culturales que hubieron. Uno de los más importantes, considero yo, fueron los cambios psicológicos conductuales. Con esto me refiero a que muchas de las personas que llegaron aquí a Lima venían técnicamente solos y con esperanza o con ganas de poder ganar dinero y trabajar, ya que las oportunidades acá en Lima eran mejores de alguna forma, ya que estas personas que se dedicaban, ¿no?, en su mayoría a la agricultura, a la ganadería, aquí en Lima podían ganar hasta 6 veces su sueldo. Así que eh, cuando vinieron aquí a Lima tuvieron que afrontar nuevas situaciones, una nueva vida, nuevos tiempos, porque la ciudad siempre es más rápida. Lejos de su familia, empezaron a adoptar actitudes nuevas, costumbres nuevas, con decir que tuvieron que renunciar algunos a su vestimenta, o algunos se vieron obligados a aprender el castellano, ya que esa no era su primera lengua. Esto nos trae a otra consecuencia también muy importante y muy bonita, creo yo, que es cuando nace la cultura del cholo. El cholo, que es característico de ser alguien valiente, alguien esforzado, alguien trabajador. Y como sabemos, acá en el Perú, eh, por cultura se nos conoce como personas emprendedoras que siempre trabajan y quieren salir adelante. Esta es la cultura del cholo, que fue algo que fue naciendo y se fue formando y se fue reforzando esta idea con el paso de los años. Yendo por el lado artístico, existió una fusión de la cumbia y el huayno, ¿no? Siendo esta la música chicha que se conoce aquí en el Perú, sobre todo en Lima, que fue una fusión de esto, de esta migración. Además de que las personas, la población rural que vino aquí a Lima, influyó mucho y aportó a la gastronomía peruana, que el Perú es muy conocido por su gastronomía. Otra de las consecuencias, gracias a la creación de los buses interprovinciales y de las carreteras, fue que en cuanto a lo social, Lima creció mucho en su población, generando, ¿no?, los famosos conos que empezaron a existir. Un dato muy curioso es que en 1950 el término invasión o invadir se vuelve muy famoso y se empieza a hacer popular esta palabra, ya que en 1950 es como el boom, es cuando de verdad la población aumenta y la urbanización empieza a crecer.
Otra de las consecuencias sociales fue la economía informal, que hasta el día de hoy la podemos ver en cualquier lugar, ya que podemos ir por la calle y ver algún ambulante que pues, ¿no? Obviamente no está formalizado. Y otra de las consecuencias negativas fue que la discriminación aumentó bastante. La problemática social con la llegada de personas, ¿no? de la sierra empezó a aumentar, aumentando los casos de discriminación y sobre todo aumentando esta problemática en nuestro país. Para concluir, consideramos que todos estos cambios forman parte de nuestro país, son parte de nuestra historia y ayudaron a formar eh, nuestra cultura, nuestras costumbres. El Perú es un país de variedad, no solo en su flora, no solo en su fauna, sino que en su gente. Esta migración que hubo logró que nos hagamos más diversos y aunque aún persisten algunas cosas negativas, como por ejemplo la discriminación, es algo que se puede vencer cambiando de actitud y de pensamiento. Gracias.